Buenos días, en este vídeo vamos a hablar de un tema polémico que nos afecta a todos, la guerra biológica y su controvertido uso. Para ello usaremos un enfoque histórico, comentando los principales agentes y medidas de protección. En primer lugar, debemos definir la guerra biológica. Se trata del empleo de microorganismos, desde virus a bacterias, para atacar de forma masiva a población civil o militar. Aunque en el día a día ha dejado de ser un tema candente en pos de otras aproximaciones bélicas como la guerra nuclear, sigue siendo un riesgo real. Por ejemplo, en enero del año pasado, el New York Times publicaba un artículo discutiendo el riesgo del desarrollo de armas biológicas en Corea del Norte. Pese a que el impacto inmediato parezca reducido comparado al poder destructor de las armas nucleares, su capacidad de propagación la hace igual o más peligrosa. El uso de venenos y derivados biológicos se remonta a los anales de nuestra historia. Algunos de los ejemplos más trágicos e impactantes son los siguientes. En 1155, el emperador Barbosa envenenó el suministro de agua con cadáveres humanos en Tortona, Italia. Otro de los casos más dramáticos es cuando en 1346 los mongoles catapultaron víctimas de peste negra a la ciudad de Kaffa, Crimea. Y el ejemplo más documentado de estos tres, por ser el más reciente, es cuando en 1763 los británicos suministraron mantas usadas por pacientes de viruela a los nativos americanos. El primer organismo que vamos a tratar es Bacillus anthracis, responsable del anthrax, del que sin duda habréis oído hablar. Se trata de una bacteria de pequeño tamaño, aeróbica o anaeróbica facultativa y gram positiva. Forma esporas que sobreviven hasta 40 años en el agua, siendo además resistentes a calor, humedad, desinfectantes y radiación ultravioleta. Pueden penetrar por piel, ingestión o aerosol, siendo la forma cutánea la menos mortal, con unas características manchas negras en la piel. La forma gastrointestinal presenta una mortalidad que oscila alrededor del 50% y la forma aérea acaba con casi un 90% de los individuos expuestos. Por desgracia, el potencial del anthrax como arma biológica no responde solo a información teórica. En otoño del 2001, en Nueva York y Washington se infectó a 22 personas por el envío de sobres con esporas de anthrax. Los objetivos fueron medios de comunicación y 2 senadores demócratas. El principal sospechoso fue Bruce Edwards Ivins, microbiólogo que trabajaba en Fort Detrick, centro de investigación médico-militar en los Estados Unidos y principal institución para el desarrollo de armas biológicas en América desde 1943. El siguiente agente que vamos a tratar es Yersinia pestis. Es una bacteria anaeróbica facultativa y gram negativa. Es causante de la peste negra o bubónica. Yersinia pestis es transmitida por pulgas que a su vez son transportadas por las ratas. Fue la responsable de la gran crisis del siglo XIV en Europa y acabó con 1/3 de la población. Un ejemplo terrible de su uso es el que se dio en la guerra sino-japonesa, durante agosto de 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Japón diseminó pulgas portadoras de peste desde aviones en campos de arroz chinos. Desde entonces no hay memoria de haber sido usada. Sin embargo, la forma neumónica de la peste, que se transmite en aerosol, se considera de alto riesgo en uso bioterrorista. El tercer agente son las bacterias del género Brucella. Causan la brucelosis, que es una enfermedad que afecta a muchos mamíferos, entre ellos seres humanos. Se las considera un agente de guerra biológica de clase B, que está por debajo de los ya mencionados anteriormente. Se han dado casos de infección en laboratorio, contacto con animales contaminados e ingestión de productos contaminados. La enfermedad comienza con síntomas gripales, llevando a picos de fiebre y sintomatología aguda que presenta un patrón ondulante. Puede llegar a cronificarse y durar años. A continuación encontramos Clostridium botulinum, un bacilo gram positivo anaerobio. Lo conoceréis por el uso estético de su toxina bajo el nombre común de Botox. Estas bacterias producen una amplia gama de toxinas botulínicas que producen el bloqueo de la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, generando parálisis. A día de hoy es la toxina más fuerte descubierta y se estima que una liberación de una pequeña cantidad de esta toxina bien diseminada podría acabar con la población mundial. Podríamos considerar la toxina como un arma química y la bacteria como un arma biológica. Se cree que durante la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán planteó el uso de bombas con toxina botulínica, pero la propuesta se descartó por miedo. Tenían miedo a una escalada en el uso de armas biológicas en la guerra frente a Estados Unidos y también a no poder controlar las dimensiones del ataque. Por último, hablaremos del virus de la viruela. Ya habréis oído hablar de esta enfermedad de alta incidencia que mataba a un 30% de los infectados no vacunados. En un esfuerzo estoico por parte de la Organización Mundial de la Salud, se comenzó a erradicar el virus en 1966, confirmándose su éxito y por tanto su erradicación total en el 1980. Este año es el 40 aniversario. Sin embargo, la viruela se ha almacenado en 2 instituciones, una americana y una rusa, y su potencial filtración tiene 2 grandes riesgos en guerra biológica.
En primer lugar, la falta de población vacunada y de vacunas almacenadas expone a países como España a un potencial ataque bioterrorista. Además, la posible modificación del virus podría volver a la vacuna ineficiente, generando un riesgo de escala mundial. Sin embargo, no todo es negativo y existe legislación para controlar la producción de todos estos agentes mencionados. En concreto, existen 2 tratados internacionales. El Tratado de 1925, que no entró profundamente a limitar la guerra biológica, y el más relevante, el de 1972, que estipuló la prohibición al desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas y toxinas y establece la destrucción de posibles reservas. ¿Los cumplen los países? Dejemos esta cuestión a la libre imaginación de cada uno. En cuanto a los métodos de detección de estos agentes, se utilizan varias técnicas. Tenemos, por ejemplo, el cultivo en medios estandarizados junto con ensayos bioquímicos automatizados. También se usan las técnicas de detección basadas en bioluminiscencia, usando la enzima luciferina, que se basa en la detección de ATP procedente de los patógenos en las muestras, aunque esta técnica presenta 2 problemas. Primero, los falsos positivos si detectamos ATP que no proceda de los microorganismos, y también la falta de especificidad en la detección de estos microorganismos. También tenemos el ensayo inmunológico ELISA, que detecta determinados antígenos procedentes de los patógenos, y también técnicas de detección de ácidos nucleicos, cuyo uso se ha visto muy incrementado gracias a las técnicas de alta eficacia como las PCRs. También se usan biosensores que integran toda la información procedente de las técnicas anteriores. En definitiva, podemos concluir que existen varios microorganismos con potencial destructor que pueden ser usados con fines bioterroristas o incluso en el contexto de una guerra biológica. Sin embargo, hay esperanza gracias a una gran concienciación internacional que ha dado lugar a tratados como el de 1972. Además, gracias a la ciencia y el progreso, se están desarrollando nuevos métodos de detección, prevención y protección frente a estos microorganismos. Esperemos que el vídeo os haya resultado interesante. Muchas gracias por escucharme.